Bienvenidos a Tito Whisky. En este episodio voy a hablarles de un single malt de la isla de Skye. Les presento de la destilería Talisker su edición de 10 años. La destilería Talisker se encuentra en Carbots, en la isla de Skye, y es la única destilería en funcionamiento en la isla. Fue fundada en 1830 por Hugh y Kenan McCaskill, aunque su relación turbulenta con el clan MacLeod, propietarios históricos de la isla, hizo que su producción fuera muy discontinua en el tiempo hasta 1881, año en que fue comprada por Alexander Allan. Años después se fusionaría Talisker con Dalwhin, dando lugar a una de las destilerías más importantes que ha visto Escocia. Sin embargo, a causa de un terrible incendio en 1960, tuvo que cerrar sus puertas hasta 1962. En 1972 dejan de producir su propia cebada malteada y comienzan a utilizar la proveniente de la destilería Glen Ord, con un nivel de fenoles entre 18 y 22 ppm. Después de su reconstrucción, y para conservar su sabor original, su propietario Diageo mandó a construir réplicas exactas de los alambiques de la vieja destilería. Talisker recibe entre 75.000 y 90.000 visitantes por año y es conocida por producir el whisky ahumado de Diageo. Embotella ediciones de single malt de 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 28, 40 y 41 años. Ediciones NAS y también sus maltas son embotelladas por embotelladores independientes como Douglas Lane, Gordon & MacPhail y Hunter Lane, y son utilizadas en blend de Compass Box y de Johnnie Walker en la etiqueta Black Label, Green Label y Blue Label. Hasta 1998 su edición insignia era de 8 años, pero a partir de ese año comienzan a embotellar la de 10 años, pasando esta a convertirse en la etiqueta de entrada a esta marca. Otro dato curioso es que solo un pequeño porcentaje de la producción, que oscila entre 2,5 millones y 3 millones de litros de espíritu por año, se añeja en la isla. La mayor parte se madura en depósitos que se ubican en la parte central de Escocia. Este single malt de 10 años viene dentro de una caja de cartón con una muy bonita imagen del mar y de la costa de la isla en tonos de azul. El cartón utilizado es muy delgado, por lo que el interior lo han reforzado con un tubo de cartón corrugado. En el frente nos informa el año de la fundación de la destilería, que estamos ante un single malt Scotch Whisky, una edición de 10 años y que tiene 45,8 grados de alcohol, y el contenido es de 1 litro. También nos informan las coordenadas geográficas donde se ubica la destilería. En la parte trasera nos hablan un poco de la historia de la destilería y nos dan algunas notas de cata. En la etiqueta de la botella se repite la información que nos dan en la caja. Como todos los embotellados de Diageo, es muy escasa la información que brindan. A no decir nada sobre el color y el filtrado en frío, podemos asumir que tiene colorante agregado y que se ha filtrado en frío. Luego de esta introducción, pasemos a descubrir qué nos da este whisky. Color, un ámbar dorado intenso que nos da la confirmación de que estuvieron usando caramelo. Vamos a la nariz. Bueno, se percibe el ahumado, humo de madera carbonizada. Como algo de dulce de leche, sal marítima. Ese ahumado nos remite a un pescado ahumado, un salmón. Cierto dulzor, o de melaza, algo de cítrico.
y un fondo de algo mentolado que le da cierto frescor y un poquito de picante. Vamos a la boca. En la boca, lo primero que se percibe es humo, humo y humo. Está muy presente la madera carbonizada y se siente picante, cálido y sedoso. Como la nariz, se llega a percibir ese picante, pero no picante de especias, sino picante de mentolado, de mentol, que le da un contraste contra la calidez y el calor del humo y del alcohol, y le da cierto frescor. En la boca lo podemos sentir que se mueve y se pasea por ella con mucha suavidad, algo muy sedoso, muy agradable. A medida que lo vamos dejando y lo espaciamos, podemos ir sintiendo los frutos secos, la nuez moscada, la pimienta, que también contribuye a ese picor, dulce, cierto dulzor dado por la vainilla, la barrica posiblemente, y algo de acidez dado por frutas, como sea una manzana ácida. Da mucho calor, muy cálido. Vamos al final. El final es largo, profundo. Al igual que la boca, se siente muy cálido. Es un poco seco, pero muy agradable, muy rico. Y es un final muy particular. Yo lo siento como que se separa en varias etapas. En un principio podemos sentir el humo ahumado, luego podemos sentir el picante dado por la nuez moscada, la pimienta, y al final, cuando ya termina, comienza a bajar, lo sentimos el dulce, sentimos un dulzor, algo muy agradable, muy interesante. Veamos qué pasa con agua. Vamos a la nariz. Bueno, el humo se sigue percibiendo, pero más atenuado, lo que nos permite detectar mejor los sabores dulces, los aromas dulces, la melaza, los cítricos. El picante ya no es tan presente. Vamos a la boca. Se sigue percibiendo el primer sorbo, es el humo. Lo primero que se percibe es el humo, más atenuado, al igual que en la nariz, pero igual, en lugar de humo, humo y humo, diría que es humo y humo. Se sigue sintiendo el mentolado, se suaviza mucho más, lo cual lo hace mucho más agradable moverlo por la boca, y el resto de los sabores no cambian demasiado. Final. Sigue siendo largo, con las 3 etapas, y sigue siendo cálido. No pierde calidez al agregarle agua. Muy rico.
Al no estar acostumbrado a los ahumados, las primeras veces que lo bebí me pareció muy fuerte y solo percibía el humo. Pero con el tiempo puedo decir que estamos ante un exquisito single malt ahumado, muy bien logrado y equilibrado, y con una rica paleta de aromas y sabores. Es un whisky que me ha demostrado que no hay que quedarse con las primeras impresiones, ya que muchas veces lo que puede suceder es que no estemos listos para poder degustarlo. No es un whisky para principiantes, tampoco lo recomiendo como entrada a los ahumados. Es un whisky que si gustan de los ahumados no puede faltar en nuestra casa. Es ideal para marinar con pescado ahumado y quesos fuertes, o para tomar en una cálida reunión con amigos en una noche fría de invierno. Es un whisky que lo tenía catalogado en 3 titos, pero a partir de hoy le doy 3,5 titos. A disfrutarlo.